El 21 de septiembre se conmemoró el Día Internacional de la Paz y el día de hoy nos acompaña Yolanda Valverde para hablar de un tema sumamente importante y además muy curioso, porque ¿cómo afecta a la sexualidad vivir sin paz? De eso vamos a platicar. Bienvenida, Yolanda, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, cuéntanos primero, ¿qué es vivir sin paz? Bueno, tengamos entendido que la paz, por más que parezca como un concepto global, la paz puede haber de diferentes formatos en cuanto a cómo llegamos a ella. Y básicamente se gradúa en la paz positiva, que es la que la mayoría ubicamos o consideramos que es esta idea estructural de decir, yo vivo en paz porque en mi zona no hay conflictos, nadie se pelea, en teoría las instituciones hacen lo que tienen que hacer, yo vivo en paz justamente por esa como medida estructural. La paz negativa, que sería este cese del fiu, ya se terminó, justo hoy dieron, no sé, de alta esta situación o se terminó esta dictadura o hubo un cese a la violencia, justo esa es una paz también, pero es una paz negativa, que ese es un estado y el otro es un proceso, o sea, construimos y el otro llegamos a ello. Y se podría hablar de un tercer tipo de paz, que es la paz cultural, que es este espacio en donde vivimos, en donde también hay condiciones que no generan ni violencia ni condiciones de conflicto o de guerra de manera simbólica. Porque entonces podamos pensar que solamente son como las cosas físicas, bélicas, ¿no? Bélicas, de decir, claro, es que literal estoy escuchando los balazos a 2 cuadras de mi casa. Bueno, es que también podemos hablar de condiciones de atentados psicológicos, de amenazas, de fricciones, de tipos de vocabulario que también generan un estado de falta de paz y justamente nos quitan esa paz cultural. Claro. Interesantísimo. Oye, pero aparte yo pienso en estas concepciones que tú estás dando y de alguna manera también como que me viene a la mente que vivir en paz también depende de tu estado interno, ¿no? Porque a lo mejor podríamos pues vivir en una situación difícil dentro de nuestro país, pero pues a veces somos un tanto ajenos a poder poner soluciones viables desde nuestra trinchera. Claro. Entonces, pues considero también que a lo mejor la paz tiene que ver con tu estado emocional, con tu estado físico que tú procuras para estar bien. Claro, aunque pensemos que al final, al ser nosotros seres biopsicosociales, sí, difícilmente claro, podemos a voluntad decir, yo estoy en paz porque yo cuido mi alimentación, cuido mi sueño, aunque yo al salir hay balaceras por todos lados, sí, todo el mundo claro, me amenaza, me acosan en calle, mi jefe todo el tiempo me está hostigando, entonces es muy difícil pensar que es un acto individual. Realmente los humanos somos seres sistémicos. Entonces, más bien lo que sí podemos rescatar es que los individuos que realmente sí llegan a vivir en paz, tienen condiciones estructurales que se los permiten. Y generalmente esto tiene una mirada de clase, de decir, ¿qué condiciones hay en el estrato en donde yo vivo y coexisto para que yo como individuo también pueda vivirlo a lo largo de mi vida o durante un buen tiempo de mi vida? Y justo eso es bien importante porque aunque no podemos necesariamente meter mano en qué es lo que pasa en decisiones más arriba, sí podemos como comunidad decir, oye, a ti también te pasa esto, oye, a ti también te pasa esto. Bueno, entonces nosotros tres vamos a juntarnos para que a nosotros tres se nos limite esa condición de que nos quiten esa paz. Claro. Entonces, sí podemos pensarlo como un individuo, pero no en el sentido de mí depende solamente, porque justo, claro, de hecho, la mirada individual es la que, por lo menos en temas sexuales, tiene muchísimo que ver con los conflictos que tenemos, en el sentido de decir, ¿qué me pasa a mí? ¿Quién sabe por qué? Yo o no lubrico, o no disfruto, o no tengo líbido, ¿quién sabe? Soy yo que estoy como algo desestructurada. Cuando dejamos de ver todo lo que hay afuera, generalmente a mí me llega a consulta todo el tiempo esta situación de decir, algo me pasa que no tengo líbido, o no tengo orgasmos, o no estoy disfrutando, o quién sabe qué sucede, y cuando empezamos a hacer la historial clínico, pues resulta que para empezar tiene apenas 2 meses de haber parido. Ni siquiera hay condiciones estructurales a nivel neurológico. Viene de una episiotomía, todavía ni siquiera hay cerradura de los tejidos. Está bajo un chorro de presión porque aparte económicamente no se están sacando las cosas más básicas. Hay un montón de hay violencia sexual en el sentido de mi pareja me está presionando a tener relaciones y a mí me duele, personas que sin esta situación de maternidad de por medio decir, es que no entiendo qué me pasa si yo me estoy tratando y estoy atendiendo mi salud, porque a lo mejor estoy yendo a atención psiquiátrica.
pues resulta que muchos medicamentos psiquiátricos lo que anulan son las condiciones biológicas que necesitamos. Entonces, hay que pensar que muchas veces nuestras propias acciones se quedan bien reducidas a lo que realmente nos podría ayudar, y a veces sí necesitamos abrir la mirada y la atención de las demás personas, ¿no? Decir, oye, necesito que realmente me quites carga mental y te eches los trastes. Y que no me estés preguntando cómo se hace, para que yo realmente sí logre relajarme, si yo logre conectar con mi cuerpo, si yo logre... Entonces ahí sí hablamos de que si este acto individual conmigo se da, pero a partir también de que la otra persona me colabora a que yo como individuo lo logre. Wow, oye, fíjate, algo bien interesante que ahora que lo expones así me doy cuenta. Cuando se trata, por ejemplo, de temas políticos, volteamos la mirada hacia el exterior, ellos, hay una estructura, pero cuando se trata de la sexualidad, pareciera que nos compete solamente a nosotros. Me pasa, es que yo. ¿Cómo es que afecta el tema social, en este tema que es vivir sin paz, en nuestra sexualidad, en nuestro desarrollo y disfrute pleno de la sexualidad? Claro. Pensemos en una situación sumamente catastrófica como lo que está pasando al otro lado del mundo. Ajá. Podríamos decir, es que ¿quién va en una situación de guerra a pensar en la sexualidad? Claro. Y resulta que sí, resulta que las personas siguen teniendo hijos, siguen emparejando, siguen teniendo relaciones, siguen viviendo su sexualidad. Sin embargo, esta sexualidad les puedo asegurar que es muy carente de las premisas que buscaríamos como humanos en cuanto a satisfactorio, en seguridad, con uso de anticonceptivos que estén decidiendo, sin que estén expuestos a enfermedades. O sea, realmente, claro que la sexualidad se puede seguir viviendo, porque recuerden que la sexualidad va mucho más allá de tener relaciones sexuales coitales. La sexualidad es una socialización. Entonces, las personas no dejamos de socializar a medida que vivimos o estamos expuestos a violencia y conflicto, pero sí se van a reducir las condiciones de bienestar de esa vivencia. Claro. Sí, porque como desde el punto de vista humano, es una necesidad biológica, ¿no? Y pues ahí tienes tú que buscar la manera. Claro que a veces, como bien dices, las condiciones externas son las que impiden un poco o a veces un mucho que nosotros podamos disfrutar de manera sana pues nuestra sexualidad. Esa es a veces la situación. ¿Y cómo podríamos nosotros aminorar o cómo podríamos manejar estas situaciones cuando pues nuestro entorno no lo puede permitir? ¿Cómo hacer esto, Yoli? Claro, creo que lo primero sería pensar que por eso necesitamos hablar de la construcción de la idea de educar en paz. María Montessori decía, todo el mundo habla de paz, pero nadie educa en la paz, ¿no? Y es que es justo eso, la mayoría de las personas lo sugerimos como un mandato, de decir, tienes que vivir en paz, pero nadie te explica cómo se hace o cómo llegas a ello, porque justamente es un proceso. Difícilmente todas las personas nos va a salir de manera espontánea o de manera estructural. Básicamente eso es una suerte, que vivas en un espacio pacífico. Pero en realidad la mayoría nos va a tocar construirlo o en su medida empezar a cuestionar que no lo estamos viviendo. Entonces creo que eso sería lo primero, que realmente permitamos educar en paz. ¿Y quiénes educan en paz? Las personas que hablamos de diversidad, las personas que hablamos de el tener comunidad con las otras personas, las personas que decimos, oye, es que los otros discursos también son importantes. Oye, y no solamente hablarlo, aceptarlo. Claro. ¿Verdad? Claro, desnaturalizar ese repudio que podemos haber en algún momento aprendido, porque realmente es eso, lo aprendimos en algún punto, pero también se puede desaprender. Claro. Y eso es una capacidad humana que eventualmente, conforme lo vamos ejecutando, se va perfeccionando. Entonces a lo mejor iniciamos con cosas muy básicas, pero eventualmente podemos llegar a cosas mucho más enteras. Entonces por eso esta idea de, aquí nos habla de política, aquí nos habla, es que sí realmente necesitamos empezar a normalizarlo, no en la situación de quejarnos, sino más bien en la situación de encontrar por dónde hacer caminos colectivos de mejorar nuestras vidas. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, la verdad, por esta información. Definitivamente poner la mirada sobre perspectivas que a lo mejor son aristas que no es el ojo común, no es la llegada o el camino más transitado, permite que tengamos una mirada global de un asunto. ¿Cómo podemos encontrarte, Yolanda? Me encuentran en redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Ahí pueden encontrar muchos videos asociados al tema o pueden mandar mensaje directamente, ya sea para consulta presencial en San Luis o a distancia si viven fuera de San Luis o fuera de México. Excelente, pues muchísimas gracias por esta información. Gracias. Gracias, Joy. Pues nos vemos siempre pronto. Bienvenida.